Tirsa. Buenos días, Alberto. Gracias por estar con nosotros. Ya ves que estamos con los motivos de Navidad ya Sí. en la víspera, ya estamos en la recta final, a 14 días del mes que inicia el mes de diciembre, el mes de la Navidad, y en noviembre, entiendo, comienzan los rezos a la Virgen María, ¿no? Para el asunto de la Purísima. Ya estamos cerca. Y luego el fin de año. Tenemos enlace en Zoom también a Adolfo Pastrán. Buenos días, Adolfo. Buenos días, Elías. Buenos días. Gusto de verlos, saludarlos. 28 de noviembre comienza la novena a la Purísima Concepción de María. Así es, correcto. Ya se están preparando, entiendo yo, también los altares, Sí. todo lo que es ese ambiente navideño que abraza a todos los nicaragüenses. Pero bien, hablemos un poco de lo ocurrido. Comencemos con Adolfo, ¿te parece, Tirsa? Dele, pues. Comencemos con Adolfo. Hombre, Adolfo, hoy está prevista la asamblea plenaria, la sesión plenaria de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Ya adelantó el doctor Gustavo Porras, presidente del Parlamento, que pedirían, ¿verdad?, la denuncia de la Carta de la OEA al presidente de la República, también a los jefes de los otros poderes del Estado y al comandante en jefe del Ejército, ¿no? Que el Ejército también se pronuncie. Esto luego de conocerse ya decisiones de este organismo, de la OEA, de alguna manera pues continuar con su campaña de injerencia a los asuntos internos del país. Reflexionaba esta mañana yo que, bueno, el hubiera no existe, ¿verdad? Pero si hubiesen venido con otra actitud cuando se les permitió entrar, ¿verdad? Por ejemplo, a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si hubieran tenido una actitud más seria, menos sesgada, menos montada en el plan, pues hubieran hecho un mejor trabajo. Pero desde que entraron sesgados, entraron con el mismo discurso de la oposición, ¿verdad? Y de los que estaban en la intentona golpista. Inclusive recuerdo que el señor Leiva decía que él le pasaba los nombres y los casos a esta comisión. Imagínate qué clase de fuente. Y después se conoció que este hombre inflaba el número de personas fallecidas para agarrar más dinero. Solo por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Y luego el desconocimiento de todo lo que había ocurrido en el país, la muerte de los policías, la muerte de militantes del frente, los vejámenes, las violaciones, todo eso no lo tomaron en cuenta e insistían en que eran situaciones de protestas pacíficas cuando en verdad habían armas de promedio. Es decir, tuvieron siempre una actitud desde el comienzo, una actitud, ¿verdad?, que ya la conocíamos, ¿verdad? En Nicaragua tiene que defenderse y me parece que de ahí la continuidad que nos toca, pues, defendernos. Adelante, Adolfo. Efectivamente, usted recordará, pues, en el pueblo de Nicaragua, que el gobierno de Nicaragua siempre ha mostrado voluntad política, y prueba de esa voluntad fue aquel memorándum de entendimiento que se firmó con la OEA para darle asistencia técnica a Nicaragua para la reforma a la ley electoral. Estamos hablando del 2016-2017. Y ellos lo que hicieron fue hacer causa común con los enemigos de Nicaragua, con los que no aman a Nicaragua y que propiciaron aquella las azonadas del año 2018. Aquella campaña para tratar de deslegitimar desde entonces al gobierno de Nicaragua, tratar de desconocer la Constitución y la institucionalidad de Nicaragua. Ahora, toda acción tiene una reacción y nosotros somos un Estado libre, soberano, independiente y un Estado que está siendo agredido por factores externos, por algunas naciones como Estados Unidos y la OEA, pues tenemos el derecho soberano de defendernos y de tomar internamente las decisiones que creamos convenientes. Las decisiones que tomen otras naciones, ahí hay que decirlo muy claro, no son organismos supranacionales, no están por encima del Estado de Nicaragua. Y además, las decisiones que ellos tomen tampoco tienen extraterritorialidad, es decir, las leyes que apruebe Estados Unidos o las decisiones que tomen en Europa no obligan en nada a Nicaragua porque nosotros nos regimos por nuestra Carta Magna y nuestra institucionalidad. Y en ese sentido va a ser la decisión de la Asamblea Nacional de hoy
como un Estado libre, soberano, independiente, un poder del Estado también libre, soberano, independiente, para pronunciarse en rechazo de esas agresiones de las cuales estamos siendo víctimas en el país, tanto el Estado en su conjunto como sus funcionarios públicos, los servidores públicos. Y entiendo que a eso se sumarán el resto de instituciones del Estado para fijar una posición firme de Estado de Nicaragua frente a estas agresiones externas y mandar un mensaje claro de que Nicaragua es un país libre, soberano, que realizó unas elecciones libres, transparentes, en donde el pueblo de Nicaragua fue a la urna a pronunciarse libremente y decidió quién quiere que lo gobierne por los próximos años, independientemente que digan lo que quieran, pues fuera de Nicaragua. Pero esta es la voluntad expresa del pueblo de Nicaragua, que debe ser respetada por aquellos que dicen que son amigos de Nicaragua y que quieren relaciones diplomáticas y comerciales con nosotros. Claro, Eliezer. Alberto, buenos días. Mira, en primer lugar, yo me uno a este rechazo que está emitiendo la Asamblea Nacional en su representante, el representante de la Asamblea, el presidente Gustavo Porras, ¿verdad? Porque como nicaragüense, como periodista y como medio de comunicación, yo particularmente me siento como violentado como ciudadano por estas acciones injerencistas que ha tomado la OEA. Hombre, siempre ha sido el guión, este es el guión que ellos siempre han, desde estos momentos, siempre un guión bien montado en contra de los gobiernos, particularmente de los países progresistas, de tendencia progresista, que no vienen a plegarse o a alinearse a sus políticas internas de acorde a su interés que ellos siempre han tenido por Nicaragua. Por un lado. Por otro lado, yo creo y pienso y estoy más que seguro que más de ese 65% de la población nicaragüense que acudimos y que dijimos sí a este gobierno es lógicamente porque le damos el respaldo. Aquí la OEA no puede venir a incidir en la política interna de un país, lógicamente no. Ese es un instrumento que por décadas ha utilizado Estados Unidos en contra de Nicaragua, en contra de todos estos países que obviamente ellos tienen sus intereses, como lo decía al principio, ¿verdad? Y me sumo y apoyo en su totalidad a la acción que está o que va a tomar el día de hoy en esta asamblea extraordinaria, la Asamblea Nacional, y que por supuesto esperemos y confiamos que el resto de instituciones como la Policía Nacional, como la Corte Suprema o el Ejército mismo, apoyen y tomen su determinación con respecto a esta acción injerencista en contra de un país, vuelvo y lo repito, en contra de un país, no en contra de un gobierno, no en contra de un presidente ni de una vicepresidenta, es en contra de un país que lo único que quiere es trabajar y vivir en paz. Claro, así es. Hay un panorama, pues el panorama es complejo, porque también hay que decirlo, pues yo creo que tenemos que ser realistas, ¿verdad? Es un panorama complejo, hay una gran presión sobre nuestro país, y ve haciendo causa común, ¿verdad?, con los Estados Unidos, a los países de la Unión Europea, tomando medidas arbitrarias contra, como bien lo señalaba Adolfo, contra funcionarios del gobierno que son arbitrarios, ¿verdad? Arbitrarios. Y, o sea, hay una guerra sin tanques, ni batallones, ni bombardeos en contra de Nicaragua. Es una guerra. Claro. Es una guerra de naciones ricas, poderosas, en contra de un país que no te hace absolutamente ningún daño. No te hace absolutamente ningún daño, y contra esa guerra más bien venimos también nosotros batallando, pues en una situación compleja, difícil, de presiones, de chantaje, de tomar medidas arbitrarias en contra de funcionarios. Es decir, es de todos los días, pues bueno, Cuba ha demostrado que se puede vivir, ¿verdad?, con situaciones de esta naturaleza. Nosotros ya hemos vivido situaciones de esta naturaleza y hemos también sobrevivido. Pues entonces,
yo decía ayer, bueno, ¿para qué vas a estar en un lugar en donde todos los días te dan garrotazos? O sea, todos los días te dan garrotazos. Vos has sido muy respetuoso, yo no he escuchado nunca, ni aún en los momentos más complejos, más difíciles. Por ejemplo, el 2018, que te echaron toda la caballería, una intervención fuera de tono nuestra, pues siempre tratando de explicar las cosas, pero tenés encima todo eso. Además, este es el Ministerio de Guerra. Este es el Ministerio de Guerra, y entonces yo creo, o sea, son decisiones es una decisión importantísima, es una decisión compleja, eso hay que decirlo, pues no aquí olvidémonos de sacar la bandera, el patriotismo, no, son decisiones complejas, son decisiones muy difíciles, pero bueno, tenés que tomarla y no es de un día para otro que se deciden estas cosas, pero es una situación insostenible. Es una situación insostenible. Y hay algo que además, no es de que se decide hoy y te salís mañana, pues hay todo un proceso, creo que tarda, que son dos años y todo eso, pero por eso te digo, es una decisión compleja, es una situación difícil para un país como el nuestro, pequeño, con una economía pequeña, verás que ahí batalla todos los días, pero hombre, es insostenible la situación en ese organismo, ese Ministerio de Guerra, en ese organismo que tenés a países con economías más grandes que la de nosotros, una economía pequeña, en contra, y yo creo que la situación es insostenible. No hay manera, como lo expliqué, aceptando tus errores, aceptando tus decisiones que a lo mejor no han sido las correctas en determinado momento, y explicando y abriéndote las puertas y todo eso, el garrotazo, no, espérate. Sí. Es difícil, bueno, yo lo entiendo. Y es contradictorio, ¿no? Sí. Porque los primeros que corren a la OEA de este país son los curas y la oposición, ¿verdad? Eso no hay que olvidarlo. Adolfo hacía referencia al memorándum de entendimiento que tomaría 3 años. Sí. Y en medio de la intentona golpista, este señor de ingrato recuerdo, Almagro, envió a sus delegados, venía al frente de este señor uruguayo, me recuerdo, ¿verdad? Que después intentó mediar en el diálogo. Y les vino a decir a los curas y a los envalentonados estos que dirigían los tranques y todo lo demás, que les iban a explicar los avances que se tenían con ese memorándum de entendimiento. Y le dijeron, no queremos nada con ustedes, váyanse de aquí, que nosotros lo vamos a resolver, que ya lo tenemos listo. Ellos creían que ya iban a tomar el gobierno, pues, como le ha explicado ayer el presidente Ortega. Ellos son los primeros en correrlo. Y después recordemos los malhumorados estos que hicieron reales con los medios y que siguen haciendo dinero, diciendo no hace nada, esta OEA no sirve para nada. Y ahora, ahora andan bailando en una uña, como podríamos decir, ¿verdad? Porque creen que que no sé cuánto. ¿Okay? Si te quieren correr mejor te vas, ¿no te parece? Sí, es que eso, pero además... No sé si esa va a ser la decisión, ¿verdad? No sé si va a ser la decisión, ¿verdad? Pero bueno, los poderes del Estado se van a manifestar. No hay una voluntad, ¿verdad? De este organismo, mucho menos de este oscuro personaje, secretario general de la OEA, innombrable, que para poder aportar, si querés, a una solución en el país, no es, casi es a la fuerza, y es por mis pantalones y bueno, obedeciendo a, ¿verdad? Una política exterior de los Estados Unidos contra nuestro país, ¿verdad? Y es que simple y sencillamente es al carajo, ¿verdad? El sandinismo y hay que hacer lo que nosotros decidimos. Y vos ves que no hay voluntad, es decir, cada sesión es una guerra, cada intervención de esos países, aún de los blanqueaditos, ¿verdad? Timoratos, discursos agresivos de dictadura,
de el pobre pueblo sufrido de Nicaragua, y vos decís, ¿de qué país están hablando? Entonces es difícil, pues yo sinceramente te digo, veo, escucho, me amargo, pero me amargo y digo, pero ¿cómo es posible? O sea, no hay voluntad. Y ayer actuaron, ya sabes, no hay voluntad, no hay voluntad. Una orquesta tocaron al mismo son. No hay voluntad y todos lo reconocen. Eso los países representados ahí, sus representantes reconocen, y sus gobiernos y sus presidentes reconocen que ese organismo ya dejó de ser. ¿Verdad? Que dejó de ser de hace rato. Para mí dejó de ser desde que expulsaron a Cuba, ¿verdad? de la OEA, pero ya dejó de ser. Es injerencista, obedece a los mandatos principalmente de los Estados Unidos, de esa agresión contra países, ya no tiene razón de ser. Todos lo han reconocido, absolutamente todos lo ven con recelo, todos dicen, esto me puede pasar a mí también, ¿verdad? Aunque sean timoratos, hipócritas, todo lo que querrás, pero todos lo reconocen, que ya fue superado desde hace años ese organismo. Es más, cuando se la montan a Evo, que se la monta la OEA, ¿verdad? Junto con, los lacayos de interno, inclusive Evo Morales le dice, bueno, pues repitamos las elecciones. Hasta eso fue lo más ingenuo. Sí, pero hasta eso llegó. Y él lo de tío, no me importa eso. Las elecciones no son las que me importan. ¿Qué es lo que te vaya? ¿Qué es lo que te vaya? Y eso fue lo que ocurrió. Además, un organismo en el que quien depositaría una confianza. O sea, con el mayor de los descaros, en Bolivia, con el mayor de los descaros, llegaron a decir, sí, va ganando, pero lo mejor que pueden hacer es segunda vuelta. Un triste pinche que llegó ahí de la OEA. Y mirá lo que provocaron. O sea, unas masacres en el país, una represión salvaje, un sufrimiento del pueblo boliviano. Entonces, eso nos requieren recetar a todos. No sientan el banquillo de los acusados a Colombia, no sientan el banquillo de los acusados a México, o sea, es una barbaridad. Brasil, imagínate vos, con semejante señor ahí. Adelante, Adolfo. Pero hay otras situaciones que en realidad meditarían convocar a un consejo permanente de la OEA. Si ocurriera que esta cosa en Nicaragua, estaríamos con todos estos países encima. Las matanzas, estado de sitio en algunas regiones en Chile, otra crisis carcelaria con más de 60 muertos en Ecuador, los crímenes todos los días de activistas sociales en Colombia, situaciones de inestabilidad enorme en el Perú, en donde hay una inestabilidad enorme, un gobierno que tiene ya 100 días y no ha podido ratificar su gabinete de gobierno porque la oposición no los deja gobernar. Ahora no va a dejar la oposición gobernar al peronismo en Argentina después de las elecciones legislativas. Una situación que ameritarían consejos permanentes de la OEA, como los 5 presos, los alcaldes presos ayer en Costa Rica, que ha dejado al descubierto nuevamente la corrupción endémica en ese país. Todos los días por donde se apriete sale casos de corrupción. Pero en el caso particular nuestro, aquí estamos reclamando derecho a la dignidad, a la soberanía, a la autodeterminación de Nicaragua, a que respeten nuestros propios procesos internos y que respeten la voluntad popular expresada el 7 de noviembre en la urna, y que tiene que entenderlo la OEA. Estamos claros que se ha convertido en un instrumento utilizado por los Estados Unidos. ¿Qué es lo que dice el secretario de Estado norteamericano? Queremos un cambio de régimen en Nicaragua. Eso no le corresponde a los Estados Unidos, nos corresponde decidirlo a los nicaragüenses a través de las vías que nos permite la Constitución, que es las elecciones, y ya lo decidimos el 7 de noviembre. Luego dice, vamos a tomar una serie de acciones con nuestros socios, y entonces queda una vez más demostrado Estados Unidos a la cabeza de una serie de presiones y acciones tratando de deslegitimar este proceso, porque el objetivo final es ese, tratar de deslegitimar este proceso electoral desconociendo la voluntad popular, porque no les es afín, porque ellos no pudieron incidir, porque las personas alfiles
que eran sus chavalos aquí internos, no pudieron porque, bueno, cometieron delitos y están bajo proceso judicial. Entonces, nos corresponde como Estado de Nicaragua defendernos, y para eso se va a pronunciar hoy la Asamblea Nacional. Eliezer, para irnos a la pausa. Alberto, mira, rápidamente, yo no sé si recordamos cuando estuvo Luis Almagro aquí en Nicaragua y él hacía referencia a la oposición, y él decía de que la oposición, de que la OEA más bien jamás iba a ser un instrumento para mentir en el rol que se estaba viviendo, en la acción más bien que se estaba dando en Nicaragua en eso entonces cuando él vino. Y él dijo que la oposición le había pedido de que mintiera sobre la situación que estábamos viendo en ese momento en Nicaragua. Y él lo dijo literalmente, ni de casualidad la OEA va a ser un instrumento para mentir. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? De que ellos mismos se dan con la piedra en la boca, que lo que dicen ahora en Nicaragua es lo que decían lo contrario en años anteriores. Entonces siempre ha sido la OEA un instrumento manipulador en los países, hablando de Nicaragua también. Entonces siempre vuelvo y lo repito, la OEA desgraciadamente y lamentablemente se rige bajo el dominio, bajo los intereses de Estados Unidos en contra de los países progresistas. Lo dijo una vez Almagro, ni de casualidad lo iba a hacer, pero ahora está diciendo lo contrario. Sí, yo lo que recuerdo es que pues, posiblemente antes de que los estadounidenses lo cortejaran, hizo una declaración bastante enojado, diciendo que estos señores de la oposición en Nicaragua creyeron que tenían la fuerza para votar a Ortega, así lo dijo, y no la tenían, así lo dijo. Pero bueno, pues ese era, no sé, de otro momento, y de todas maneras la OEA no ha cambiado, pues ha sido lo mismo toda la vida. Si ahí estuvieron todos los dictadores, imagínense ustedes, y era democrático eso, ahí estuvo Somoza, estuvo Stroessner, estuvo Videla, estuvo todo eso, asesinos, estuvo Pérez Jiménez, todo eso estuvieron ahí. Vamos a la pausa y volvemos. Trujillo. Pero bueno, vamos a esperar hoy la sesión plenaria de la Asamblea Nacional para ver cuáles son los elementos que serán consignados en la misma. Pues el objetivo ya lo sabemos, ya lo adelantó ayer el doctor Gustavo Porras. Pues. Y después le seguirán los otros poderes. La defensa es legítima. Yo creo que eso no tiene que quedar la más mínima duda. La defensa es legítima de cualquier país. Cualquier país tiene derecho a defenderse. Cualquier país tiene derecho a defenderse y tomar sus propias decisiones, por muy complejas, por muy complejas que sean, pero Nicaragua ya sabe, ya sabemos las consecuencias de una intervención, las vivimos en los 80, pues con una guerra, ¿verdad? Lo de menos fue la falta de recursos y todo eso, pues lo peor fue la guerra. Con tanta gente muerta, lisiados, huérfanos, todo lo que significó para el país el atraso. Nosotros sabemos lo que eso significa. Entonces tenemos derecho a defenderlo. La defensa es legítima, por muy complejo que sea, por muy duro que sea, y bueno, vendrá trabajos duros para la Cancillería, ¿verdad? Trabajos duros para la Cancillería, pero hay decisiones que se tienen que tomar. Yo creo que ya no podemos seguir en la misma, pues, y bueno, tenés que explicar, por supuesto que tenés que explicar 1000 veces, 1.000.000 de veces la situación. Hay que explicarla dentro del país, fuera del país, porque... Pero mira, también yo creo que hay que hacer notar que hay mucha gente solidaria con Nicaragua, y que se ha manifestado. Presidentes que también han saludado el triunfo, cada día todavía ya seguían llegando, ¿no? Y mucha gente de afuera que entiende las cosas y las denuncia, pues, ¿verdad? Y las denuncia. Y comienzan a establecer comparaciones. Y siempre, porque es lo que todo el mundo sabe, siempre está hablando de que ¿qué pasaría si va alguien allá a los países, Estados Unidos de América, a tratar de hacer cosas como lo que quieren hacer aquí? Oye, es que el doble rasero es extraordinario. Me sorprendió varias gente que hablé, los que vinieron como acompañantes electorales o como periodistas, decir que no estaban como muy
o muy vinculado, ¿no?, a la situación del país en su profundidad. Dice, pero lo que se dice afuera no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre aquí en el país, porque se fueron gratamente sorprendidos y con compromiso. Y ese ya es otro trabajo que estás obligado a mantenerlo, a profundizarlo. Por eso digo explicar más el asunto, porque mucha gente se fue con un compromiso, pues, de decir las cosas que efectivamente están ocurriendo en el país. Fíjate que a mí ayer me molestó. Hay cosas que ya no me asustan. Aparece en otra lista, dale, pues, que venga, next. Pero una de las cosas que me molestó, por ejemplo, fue lo de Enatrel. Tío, ¿qué te molesta? Que electrifiquen el país. Exacto. Sí. Que va el 99%. El 99% del país, ¿verdad? Que, es decir, 99% del país con energía eléctrica. Eso es así. Pero eso significa que llevas energía eléctrica a las comunidades más humildes, a las más lejanas del país, que tienen ya su bujía, su refrigeradora, su televisor, que el chaval puede estudiar tranquilo en la noche, ya no con el candil afectándose la vista y todo eso, que ya la señora puede planchar tranquila y todo eso, al margen del recibo, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Pero eso te molesta. O sea, ¿qué significa eso? Que estás en contra de que se siga haciendo eso. Te digo, esas cosas vos decís, esto es el colmo de los colmos de los colmos. No, pero es que hay gente que nacionales que, miren, menos mal que son pocos, que les gustaría vernos en dificultades económicas. Sí. Y que odian, se ponen furibundos porque el país proyecta un crecimiento ahora mayor del 8%. Sí. Y que los números van bien. Entonces están frustrados porque dicen, el gobierno podría sobrevivir hasta 2 años más. ¿Y cómo es eso? ¡Qué barbaridad! ¿Me explico? O sea, desearían lo peor, parece, pero no sorprende eso, está claro, ¿verdad? Porque ya lo hicieron otras veces. Y después salen los hipócritas organismos diciendo, no, que entonces que no todo el país tiene energía eléctrica, no todo el país tiene agua. Sí, pero digo, si me estás dando machetazos todos los días, buscando cómo la gente no tenga posibilidad de tener más agua, más escuelas, más electricidad, y ahora me venís a cuestionar a mí, pero ¿de qué estamos hablando? Usted es una situación que es insostenible. Es insostenible. Claro que sí, Adolfo. Bueno, frente a esa realidad, precisamente es que tenemos que fijar una posición de Estado bien firme, contundente, sí, en rechazo a ese tipo de agresiones externas. Ellos saben que Nicaragua ha progresado, que tenemos mejores carreteras de Centroamérica, que hay mayor cobertura en agua potable y saneamiento, electricidad en el 99% de los lugares de Nicaragua, viviendas de interés social, saneamiento, en fin, una serie de mejor calidad de vida de miles de nicaragüenses, pero ellos no lo van a reconocer porque ese es el mal ejemplo que ellos no quieren que se vea, según ellos, mal ejemplo para su estrategia de sometimiento, porque como no somos un país que es títere de los Estados Unidos ni de otras naciones, entonces lo que se hace aquí ellos no lo ven con agrado, pero aquí no podemos detenernos, el país tiene que seguir andando, tiene que seguir caminando, tenemos un presupuesto general de la República que se debe aprobar en los próximos días para seguir erradicando la pobreza más allá del 2022 y tenemos que seguir impulsando una serie de proyectos que van a beneficiar a los pobres, a miles de personas a lo largo y ancho del territorio de Nicaragua. Y bueno, nos tocará seguir enfrentando esas agresiones externas, habrá pronunciamientos, vendrán sanciones, vendrán más agresiones, pero el país tiene que seguir caminando y nosotros tenemos que seguir al frente sin detenernos, impulsando esta serie de proyectos y bueno, habrá que convivir con ese tipo de agresiones externas, pero en el caso particular de la OEA, sí, Nicaragua tiene que tomar una decisión que vamos a seguir haciendo en un organismo que está sometido totalmente a los Estados Unidos y en vez de propiciar la paz, la armonía en las naciones latinoamericanas, está haciendo lo contrario. Sí, yo creo que es importante de destacar que
que no es que tenemos que hacerlo, ya se hace. Es decir, el país continúa en sus labores, el gobierno y sus instituciones continúan con el trabajo, ¿verdad? La Navidad es inminente, ya está aquí. La Purísima también. Y el trabajo continúa, nadie se ha detenido, ni en campaña, ni en proceso electoral, todo el mundo a trabajar, y esto ha continuado, Eliezer. Ni en la pandemia. Ni en la pandemia, sí, claro, ni en la pandemia. Ajá. Lo que sucede es que estos tipos, hablando de la OEA, internacionalista, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, no conocen realmente al nicaragüense, ni conocen la determinación y el espíritu luchador que tienen los nicaragüenses. Y digo tienen porque yo también me incluyo, pero que tenemos los nicaragüenses. ¿Por qué? Hombre, si no nos detuvieron en los años 80, en los años 90, en una guerra impuesta por los mismos que ahora están queriendo socavar ese trabajo del gobierno, del presidente Ortega, si no nos detuvieron en aquella época, tampoco lo van a, y no lo detuvieron tampoco en el 2018, tampoco lo van a hacer hoy en el 2021. Si todo se fue materializado, se vio materializado con los más de 2 millones de nicaragüenses que dijimos sí a la continuidad de este gobierno. Y lógicamente el nicaragüense está donde está bien, el nicaragüense no va a estar donde está mal. ¿Qué sucedió con Somoza? Sucedió con Bolaño y el resto de gobierno. Entonces, obviamente, la OEA ni Estados Unidos no conoce el espíritu, el luchador del nicaragüense. El nicaragüense ahí va a estar apoyando, obviamente, todos estos proyectos sociales, y apoyar a los proyectos sociales es de estar siempre a la par del presidente Ortega, a la par del partido. Porque no vas a darle la espalda a Nicaragua solamente porque se te ocurrió. Tenés que hacer algo realmente por este país. Entonces yo insto y llamo a los más de 2 millones de nicaragüenses que acudimos a votar a pronunciarnos. Y una manera de pronunciarnos en contra de este injerencista de la OEA es hacerlo en las redes sociales. Tenemos que apoyar nuestras instituciones. Tenemos que apoyar nuestra Asamblea Nacional, nuestra Corte Suprema de Justicia, nuestra vicepresidencia. Tenemos que apoyar al nicaragüense que realmente es digno y es soberano, tiene que pronunciarse. No solamente nosotros, los medios de comunicación, el nicaragüense, el ciudadano común y corriente, el civil, tiene que apoyar y rechazar esta acción injerencista en contra de un país, no en contra de un presidente, es en contra de un país. Yo discrepo un poco. Yo más bien creo que ellos saben muy bien, conocen la posición de dignidad y autodeterminación del sandinismo. Y por eso se la pasan horas y horas y días pensando y por dónde nos vamos, porque estos no son, como dijéramos, esos animalitos dóciles que dicen, toma pues hermano, yo ya me voy para mi casa. Ellos conocen muy bien el sandinismo y saben que aquí hay dignidad, y eso los tiene, porque has escuchado decir, verán, cómo se aplican las cosas para solo fregarlos a ellos y no sé cuánto, ya sí. Comienzan a barajar posibilidades. Sí, el discursito no es no queremos fregar al pueblo, queremos solo afectar a ellos. Y hablan en nombre del pueblo y a los que están poniendo contra la pared es este país, claro, y a sus ciudadanos, ¿verdad? Se ponieron contra la pared y no hay cuerpo que aguante. Cuando te están presionando, una respuesta, además, repito, la defensa es legítima. La defensa es legítima y no podemos seguir en este plan. O escuchan de verdad, o se ponen en serio, o se van a carajo todo. Sí, porque vos sabés que se ponen qué impresión. Y hay una cosa, cinismo, ¿ah? ¿verdad? Hay una cosa, porque he visto a varias personas, ¿verdad? Celebrar. Y celebran, pero todos están fuera, la inmensa mayoría está fuera, otros están aquí recutidos en sus casas y recutidas, ¿verdad? En sus apartamentos y celebran. Está bien, puedes tener derecho a celebrar. Lo que se te olvida es que entre más presión le metan a este país, entre más arbitrariedades se cometan contra este país, entonces
los que pidieron sanciones, los que anduvieron en ese periplo, ¿verdad?, por el mundo pidiendo sanciones contra nuestro país, que te expulsen incluso de la OEA, ¿te acordás de ese discursito? Que los expulsen, celebrando con guaro, con todo, ¿verdad?, cada medida arbitraria con nuestro país, están allá y su estancia va para largo. Y no hay que no olviden otra cosa, ¿verdad? Hay unos que tienen una vida muy cómoda, ¿verdad?, disfrutando, ¿verdad? Más esos aquellos que eran radicales, ¿verdad? Estuve leyendo un libro de un señor periodista que era en aquel entonces de derecha. Interesante las cartas, quienes las firman, usted queda sorprendida. Quienes no hacían nada, acudían al escritor ese de Marra, Nel. Y ahora grandes demócratas. Entonces, no es lo mismo el exilio de algunos de ellos que el exilio de los otros, ¿verdad? Aquellos están pasando súper bien con vinitos y no sé cuántos. Sí, las fotos en Madrid. Fotos en Madrid, ¿sabes? Hay otros que no, ¿verdad? Hay otros que no. Eso ahí no se pueden tomar fotos. Sí, Sí, entonces van para, ustedes celebran, pero aquellos van para largo. Sí, van para largo porque la inmensa mayoría de los que están ahí pidieron, ¿verdad?, que se tomaran medidas arbitrarias en contra de Nicaragua, sí. Que a este país le cortaran los préstamos, ayudas, convenios, que te expulsaran de todos los organismos. No hay ningún problema. Nosotros aguantamos. Y bueno, y aquí se tomarán medidas, me imagino, ¿no? Y a ellos celebrarán. Sí, celebran y aquí hay medidas, pues, pero esa es la realidad. Vamos a irnos tenemos una pausa aún, ¿verdad? Vamos al corte y ya volvemos. Bueno, estos últimos minutos a la vacunación, la verdad que ha llegado numerosos lotes de vacunas, hay vacunas para todos, luego de 2 años, o sea, de la edad, ¿no? Y ahora se va casa por casa. Comentábamos con Tirsa que, ya me lo había dicho Benito, está claro, de todo hay en la viña del Señor, porque a mí me impresionó y el reconocimiento del personal de salud, viendo con qué cariño y amor vacunaban a las personas que estaban en cama, Tirsa, que no podían moverse, ¿verdad? Yo digo que solo en este gobierno, digo, pues solo con esta voluntad, pero están los otros casos que vos mencionabas. Pues. Hay un montón de haraganes que no fueron a los puestos y los centros de salud por haraganes. Mira, en serio, sé que un montón de gente no le va a caer bien lo que digo, no es la primera vez, pero ni la última. Pero en serio, hombre, ¿cómo estás arriesgando tu vida ahí sentadote, esperando que llegue la brigada del MISA? No lo justifiques, no Benito me lo había cantado y me había dicho, va a haber hermano de lucha, que van a venir a decir, ay, no, vale. ¿Y cuándo van a venir? Yo estoy esperando que vengan. O sea, sentadote. Algunos, ¿verdad? Algunos varios. Que pudieron haber ido. Sí, arriesgando su vida, la de su familia y todo eso. Pero al margen de ese comentario, es impresionante el trabajo de la brigada de salud, verlo en los caminos, en las comunidades, metido todo hasta la cintura de lodos, en caballo, en lanchas, caminar para llegar a la casita más alejada ahí en las comunidades rurales. Y en las ciudades también, caminar y andar casa a casa, además explicar. No es que llegas a una casa y empezás, bueno, aquí venimos a vacunar, estamos alegres, todo. No, además explicar y convencer. Hay gente que es difícil, hay otras que están más o menos claras, otros que tienen sus razones por las cuales no fueron a vacunarse, otros porque son unos haraganes, ya lo dije, pero han hecho un trabajo extraordinario, todo el respeto y el reconocimiento del mundo para los trabajadores de la salud. O sea, no lo dejo de decir, ¿verdad? Desde el año pasado, pues que comenzó la pandemia en esas circunstancias tan terribles que tuvimos nosotros y el mundo. Pero y cómo han venido trabajando y ahora con la vacunación, que te digo, es impresionante. O sea, todos los días, hombre, es que se está vacunando en todos lados. Se está vacunando, salen las clínicas móviles, ahí van a vacunar, las brigadas de salud van a vacunar. Pero los centros tampoco se han suspendido, pues ahí están esperando. En todos lados, por eso te digo, escuché, bueno, siempre hay
gente que no podemos hacer nada. Que dice, lo habíamos dicho, así tenía que ser, pero solo alguien bastante limitado no entiende que en la medida en que tengas más disponibilidad de vacunas, amplias, ¿verdad?, la cantidad de personas. O sea, estaba súper limitado. Y ese mecanismo más cuestionado que mandaba a hacer era por la lentitud y porque no cumplieron con las metas que se habían propuesto. No pudieron. Tiene que ver con la distribución desigual de las vacunas y todo eso, pero bueno, en la medida que tenés más vacunas podés obviamente alcanzar a mayor cantidad de personas. Entonces, bueno, si tenés más, si viene más, pues entonces hay más gente vacunándose y por supuesto tenés la posibilidad de trabajar, de organizar más grupos, en los puestos, en los centros, en los hospitales, en las brigadas, en las clínicas móviles, todo el mundo vacunándose. Por ejemplo, sé que en el caso de trabajadores de algunas de las zonas francas, los movieron en buses a un lugar y ahí los fueron a vacunar. Genial. Es decir, qué bien que tenemos más gente vacunada y así pues, vamos logrando la inmunización. Claro. Bien, un minuto cada uno, Adolfo y Eliezer. Una muestra más de amor de todos los trabajadores del Ministerio de Salud, el Ejército de Batas Blancas, demostrando su amor a Nicaragua con esa jornada de vacunación ahora casa a casa. Y efectivamente eso es producto de que ahora tenemos más vacunas. Así que no hay razones, no hay argumentos para no vacunarse y no protegerse contra el COVID-19. El presidente lo dijo en su momento, la vacuna viene para todos, para jóvenes y para ricos, y eso lo está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Salud. Más de 3.613.000 ciudadanos vacunados, 56 y más del por ciento de la población ha sido vacunada. Él lo dijo claro, la vacuna viene para todos y ya está materializado. La vacuna es para todos los nicaragüenses. Bueno, muchas gracias a todos también los que se conectaron y nos enviaban saludos y también sus opiniones, pues las apreciamos, ¿no? Muchas gracias a los que nos estuvieron viendo a través de las redes. Y antes, siempre se me olvida hacer este comentario, Tirsa, pero lo voy a rescatar. Yo creo que las autoridades de tránsito deberían, en un momento creo, de normar a los señores que se dedican a hacer deporte como ciclistas, ¿no? Que vienen en las carreteras. Porque a veces hay abusos, de repente ocuparon 2, 3 carriles y están causando atrasos a toda la gente que se está moviendo a sus trabajos. Yo no estoy en contra de esa práctica deportiva, ¿verdad? A pesar que son, ya sabes, bicicletas carísimas y sí, ya sabes todo el asunto. No es clavo, pues. Pero no me parece que vayan 2 para ir practicandito, pues, y ocupar 2 carriles. No, así no es la cosa. Deberían establecer algunas zonas para que esos ciclistas se vayan por ahí, que no molesten, que no causen trastornos al tránsito vehicular, pues, al tráfico vehicular, porque la verdad es que lo hacen, ¿ya? O no sé, pues, no sé qué se puede hacer, pero están causando ya, ya es mucho, pues. Lo padezco. Lo padecer, ¿verdad? Sí, y entonces yo digo, chocho, pues, ¿y qué es esto? Sí, de repente pensé que he pensado unas veces que era un accidente, y no, pues. Además van 2, 3, además van 2 vehículos. Hablando, y hay que no, así no es la cosa. Sí, también hay varias cosas, pues, también regular el tema de las caponeras, pero a lo mejor. Las caponeras. Pero a lo mejor, ahora que se están ampliando las vías y todo eso, se puede pensar en una para ciclistas. Es que esa es otra cosa. En algunos lugares se hace. Otra cosa, sí. Sí, en algunos lugares es otra cosa porque son ciclistas que tienen otro propósito. Pero estos no van a dejar que el carro lo siga, ¿verdad? Aunque le pongas lo del ciclista, no va a meter ahí el vehículo. Sí, pero no, yo entiendo lo que vos decís. Ya te dije que lo padezco, sí, te entiendo perfectamente, pero también otras cosas. Pero tenés razón y yo también. Tenemos los dos razón. Muchísimas gracias, Tirsa, gracias Adolfo, gracias Eliezer. Continúen con Canal 4, la mejor televisión, y cuídese y vacúnese. Y el que pueda ir al centro, vaya. No espere que llegue la brigada. Tiene razón, Tirsa. Muy buenos días, pásela bien.